Detente. No cierres esta ventana. Lo que estás a punto de escuchar no es un análisis político más, no es una opinión de experto, no es especulación de pasillo. Lo que estás a punto de escuchar es el relato en tiempo real del momento exacto en que el mundo dejó de ser el que conocías. Y lo digo con toda la responsabilidad que eso implica, porque hoy, 27 de febrero de 2026, el tablero geopolítico más poderoso de la historia acaba de ser volteado de una patada. No metafóricamente, literalmente. Y hay nombres, hay fechas, hay decisiones firmadas que cambian todo, absolutamente todo. Así que respira hondo. Porque en los próximos minutos tu mente va a procesar una cadena de eventos tan densa, tan interconectada y tan brutalmente real, que cuando termines de escucharla, el mundo que tenías en la cabeza ya no va a existir. ¿Estás listo? Porque esto apenas comienza. Empecemos por el detonante. El primer disparo que inició esta guerra sin balas, esta batalla que se pelea con petróleo, con monedas, con tratados y con alianzas. Donald Trump, el 47º presidente de los Estados Unidos, acaba de activar el proceso definitivo para retirar a su país del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El tratado de libre comercio más gigantesco, más interconectado y más estratégico del planeta occidental. Un acuerdo que mueve más de $2.000 millones diarios entre las tres naciones. Un entramado de cadenas de suministro, de empleos, de agricultura, de manufactura avanzada, que tardó décadas en construirse y que hoy, por decisión de un solo hombre, se derrumba. Y si tú en este momento estás pensando, bueno, eso ya lo sabíamos, eso ya se veía venir, espera, porque ahí no está la noticia. La noticia, la que nadie en el Departamento de Estado vio llegar, la que ningún analista de la CIA proyectó en sus modelos, la que Wall Street no tenía en ningún escenario de riesgo, es lo que México hizo exactamente 48 horas después. Y cuando te lo diga, necesito que entiendas que esto no fue improvisación, no fue un berrinche diplomático, no fue una reacción emocional de un gobierno acorralado. Lo que México ejecutó es la culminación de un plan maestro construido en silencio durante al menos 5 años. 5 años de paciencia estratégica, de negociaciones en la oscuridad, de alianzas tejidas con una precisión milimétrica que haría temblar al mejor jugador de ajedrez del mundo. ¿Qué hizo México? México, junto a la República de Cuba, acaba de formalizar su solicitud de ingreso acelerado al bloque de las economías emergentes más poderosas del planeta. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y todos sus nuevos miembros. Un bloque que ya representa más del 40% del Producto Interno Bruto global, que controla más de la mitad de las reservas energéticas del mundo y que lleva años construyendo una arquitectura financiera paralela diseñada para un solo propósito, hacer que el dólar deje de ser la moneda del mundo. Y México acaba de tocar a su puerta. Y esa puerta se abrió de par en par. Ahora quiero que te detengas un segundo y proceses lo que eso significa de verdad, porque no es suficiente con escucharlo, hay que visualizarlo. Imagina que eres el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos. Son las 3 de la mañana. Entra un reporte en tu escritorio. México, tu vecino del sur, tu socio comercial número 1, la nación con la que compartes miles de kilómetros de frontera, la economía que está integrada en la columna vertebral de tu industria automotriz, de tu sector agrícola, de tu manufactura tecnológica, acaba de cambiar de bando. Y no cambió de bando hacia algún país neutral o hacia algún bloque inofensivo, cambió de bando hacia el eje liderado por China y Rusia. ¿Qué haces? ¿Qué opciones tienes? Eso es exactamente lo que están viviendo esta noche en Washington. Y la respuesta, como vamos a ver en unos minutos, es aterradora por su simplicidad, no tienen opciones. Pero antes de llegar a ese punto, necesito que entiendas por qué Cuba en esta ecuación no es un detalle menor. Cuba no es solo un país pequeño en el Caribe. Cuba es un símbolo. Cuba es un desafío de más de 60 años a la hegemonía estadounidense. Cuba es la nación que miró a la cara a los Estados Unidos durante décadas de bloqueo, de sanciones, de presión económica brutal, y no se dobló. Y ahora, unir a México, la mayor economía hispanohablante del mundo, con Cuba, el mayor símbolo de resistencia antiimperialista del hemisferio occidental, dentro del bloque más poderoso del planeta emergente, es un mensaje que no necesita traducción. Es escupirle directamente en la cara a la doctrina Monroe. Es decirle a Washington, con todas sus letras, que América Latina ya no es su patio trasero, que ese capítulo se cerró hoy.
Y aquí es donde el dominó sigue cayendo. Porque lo que estamos viendo no es un movimiento aislado de México. Es el primer bloque de una cadena de reacciones continentales que ya está en marcha y que está redibujando el mapa de poder de América entera. Escucha con atención lo que viene. Como parte de esta nueva doctrina de soberanía absoluta que México ha declarado, el gobierno ha anunciado el corte inmediato de suministro de petróleo a Chile y Perú, dos naciones que durante años operaron alineadas a los intereses de la política exterior de Washington. El mensaje no tiene ninguna ambigüedad. La lealtad tiene un precio, y la energía es el nuevo idioma en el que se habla el poder en este siglo. No son misiles, no son tropas, no son amenazas vacías, es petróleo. Y cuando el petróleo deja de fluir, las economías se doblan. Colombia, en un movimiento coordinado de solidaridad continental sin precedentes históricos, ha anunciado que cortará el suministro de crudo a Ecuador, otro gobierno con una alineación clara hacia los intereses de Washington en la región. Lo que estamos presenciando en este momento no es una serie de decisiones individuales y desconectadas. Es el nacimiento de una coalición energética panamericana. Un bloque de naciones que han tomado la decisión colectiva de que el futuro de sus recursos naturales no va a ser dictado desde el norte, que el petróleo de América Latina se va a usar como instrumento de soberanía, que las reglas del juego energético se reescriben hoy. Y si en este punto todavía piensas que Estados Unidos puede maniobrar, que puede apelar a sus aliados históricos, que puede hacer algún movimiento lateral para salir de este cerco estratégico, tengo que presentarte la tercera estocada de esta noche. Y esta viene de donde menos se esperaba. Esta viene del norte. Canadá, el aliado histórico de los Estados Unidos, o el socio eterno del Grupo de los Siete. La nación que comparte no solo una frontera, sino toda una identidad cultural, económica y de defensa con Washington, está en las etapas finales de la firma de un acuerdo comercial bilateral masivo con China. Un acuerdo que excluye de manera directa, explícita y deliberada a los Estados Unidos. Canadá ha tomado una decisión, ha evaluado la situación, ha visto el barco y ha concluido que se hunde. Y en lugar de quedarse a bordo por lealtad sentimental, ha decidido salvarse. Piénsalo desde la perspectiva canadiense un momento. Trump rompió el Tratado de Libre Comercio que era el corazón de la economía de América del Norte. Trump ha amenazado con aranceles, con presiones, con condiciones unilaterales que ningún socio soberano puede aceptar indefinidamente. Y mientras tanto, China extiende una mano con un acuerdo comercial que representa acceso a 1.400 millones de consumidores, a capital de inversión prácticamente ilimitado, a tecnología de punta y a una relación de largo plazo basada en el respeto mutuo y no en el dictado unilateral. ¿Qué harías tú? Porque Canadá ya tomó su decisión. Y con ese movimiento, con esa firma que se está secando en este momento, el concepto geopolítico que conocíamos como América del Norte ha muerto. No está en terapia intensiva, no está en observación, ha muerto. Estados Unidos ha quedado atrapado entre dos gigantes que ahora responden a una lógica diferente, a una alineación diferente, a un bloque diferente. Por el sur, México mirando a Beijing y a Moscú. Por el norte, Canadá cerrando acuerdos con China. Y en el centro, Washington sola, rodeada con sus propias decisiones convertidas en la trampa más perfecta que se haya construido en la historia diplomática moderna. Ahora quiero que hablemos de los números, porque cuando los escuches van a dejar de ser cifras abstractas y se van a convertir en algo concreto y humano. El comercio diario entre México y Estados Unidos superaba los 2.000 millones de dólares. Eso es por día. Más de 5 millones de empleos en suelo estadounidense dependían directamente de esa relación comercial. Estamos hablando de fábricas en Texas, en Arizona, en California, en Michigan, en Ohio. Estamos hablando de trabajadores que mañana van a ir a sus empleos sin saber todavía que las cadenas de suministro que mantienen funcionando sus industrias se están desintegrando en este momento. Estamos hablando de agricultores, de transportistas, de técnicos, de ingenieros, de gerentes de planta que van a despertar a una realidad completamente diferente. Los economistas más conservadores, los que nunca hablan de catástrofe, los que siempre encuentran el escenario moderado, los que predicen aterrizajes suaves cuando todos los demás ven el precipicio, esos economistas están admitiendo en privado, con la voz baja y los ojos muy abiertos, que esto no tiene precedente. Que las pérdidas potenciales para la economía estadounidense son de cientos de miles de millones de dólares. Que las cadenas de suministro que se desmantelen ahora no se reconstruyen en meses ni en años. Se reconstruyen en décadas, si es que se reconstruyen,
Y en Wall Street, la pregunta ya no es si habrá recesión. Esa conversación quedó superada en las últimas horas. La pregunta ahora, la que se hacen en voz muy baja en los pisos de negociación, es si lo que viene se parece más a la crisis del 2008 o a algo que no tiene nombre todavía porque nunca ha ocurrido antes. El dólar está cayendo frente a las monedas internacionales a una velocidad que aterra a los analistas de divisas. El petróleo, que ahora empieza a cotizarse en otras monedas dentro de estos nuevos acuerdos, se convierte en el arma más letal de esta guerra que no dispara balas. Y aquí llegamos al núcleo de todo. A la pregunta que realmente importa. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo fue posible que la potencia más grande de la historia moderna llegara al punto de quedar aislada dentro de su propio continente? La respuesta tiene dos partes que se alimentan entre sí como una reacción química perfecta. Por un lado, la arrogancia. Por el otro, la paciencia. La arrogancia de Washington fue creer que México era un satélite económico sin opciones reales. Fue creer que las amenazas con aranceles, que las presiones migratorias, que los ultimátums comerciales funcionarían indefinidamente porque México no tenía a dónde ir. Fue subestimar de una manera que los libros de historia calificarán como el fallo de inteligencia estratégica más humillante del siglo, la capacidad de una nación para construir en silencio un plan de contingencia sólido, viable y devastadoramente efectivo. Y la paciencia fue de México. Durante años, mientras Washington estaba distraído con sus guerras internas, con sus polarizaciones políticas, con sus propios caos institucionales, México tejía. Con una disciplina que no admite improvisación, con una visión de largo plazo que raramente se ve en la política latinoamericana, con una comprensión profunda de que el momento llegaría y había que estar listo, México construyó lo que hoy ejecutó. Se convirtió en el principal socio comercial de China en América Latina. Firmó acuerdos de cooperación energética y tecnológica con Rusia. Observó de cerca la arquitectura del bloque oriental, aprendió sus reglas, entendió sus dinámicas, identificó el momento exacto en que la puerta estaría más abierta. Y ese momento fue hoy. El ingreso al bloque no es un título honorífico. No es una foto en una cumbre con líderes sonriendo. Es acceso real a la nueva ruta de la seda de China, que conecta mercados desde Asia Central hasta Europa y América. Es tecnología militar y energética de nivel estratégico con Rusia. Es entrada a los mercados de India, la democracia más poblada del planeta y una de las economías de crecimiento más acelerado del mundo. Es capital de inversión de un bloque que ya tiene más músculo financiero que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial combinados. Y sobre todo lo demás, es el inicio del fin de la dependencia del dólar. Dentro de este bloque, el comercio se hace en yuanes, en rublos, en rupias, en las monedas locales de cada nación. Y hay conversaciones muy avanzadas, muy serias, que no son teoría conspirativa, sino arquitectura financiera en construcción activa, sobre una moneda común del bloque que convertiría al dólar, poco a poco pero de manera irreversible, en una reliquia del siglo XX. Esto es lo que aterra a Wall Street. No es la pérdida de un socio comercial, es la pérdida del instrumento de poder más grande que cualquier nación haya tenido en la historia, la moneda de reserva del mundo. Ahora hablemos del salto tecnológico, porque esto es algo que casi nadie está poniendo en el centro del análisis y es absolutamente crucial. Dentro de los acuerdos que México ha firmado como parte de su entrada al bloque, hay componentes de desarrollo tecnológico conjunto que representan un cambio de identidad nacional completo. Inteligencia artificial desarrollada en colaboración con las universidades y laboratorios chinos más avanzados del planeta. Redes de quinta generación y ya en planificación de sexta generación construidas con tecnología que no pasa por los filtros y restricciones de los fabricantes occidentales. Exploración espacial como socio activo de programas que en los próximos 20 años pondrán presencia humana en la Luna y en Marte bajo banderas que hoy no son las de la NASA. Energía nuclear civil, limpia, de última generación desarrollada con la ingeniería rusa que tiene décadas de ventaja en ese campo. México deja de ser la maquiladora del norte. México deja de ser el destino de los procesos industriales de menor valor agregado que los estadounidenses no quieren hacer en su propio suelo. México se convierte en el cerebro de la innovación del sur, en el hub tecnológico de una América Latina que está cambiando de paradigma. Y eso sí que cambia la ecuación de poder para los próximos 50 años. La inclusión de Cuba en este movimiento merece un párrafo propio porque su significado va mucho más allá de lo económico. Cuba no es una potencia industrial. Cuba no tiene los recursos naturales de México ni su músculo manufacturero.
Pero Cuba tiene algo que en geopolítica vale más que el petróleo en ciertos momentos, tiene simbolismo moral. Cuba lleva más de 60 años siendo el blanco de la política de asfixia económica más prolongada que una superpotencia haya aplicado contra una nación pequeña en la historia moderna. Y no se rindió. Y esa resistencia le da una autoridad moral en el sur global que ningún comunicado de prensa puede comprar. Unir a México con Cuba dentro del bloque no es solo sumar economías. Es declarar, ante el mundo entero, que la era de las sanciones como instrumento de control político ha terminado. Que hay un bloque lo suficientemente poderoso para proteger a las naciones que elijan su propio camino aunque ese camino no sea el que Washington aprueba. Y ahora llegamos al punto donde necesito que pienses como estratega, porque la verdadera genialidad de lo que ocurrió hoy no está en ninguna de las piezas individuales, está en cómo encajan todas juntas. La salida de Trump del tratado fue el detonante, pero ¿qué fue exactamente ese detonante? Fue la coartada moral perfecta, fue el regalo estratégico que México necesitaba para ejecutar un plan extremadamente agresivo ante los ojos del mundo entero sin que nadie pudiera señalarlo como el agresor. Frente a la comunidad internacional, México no atacó. México respondió. México no rompió un acuerdo. México reaccionó a la ruptura de un acuerdo por parte de su socio. Esa distinción aparentemente sutil es en realidad la diferencia entre quedar como el villano de la historia y quedar como el protagonista soberano que tomó decisiones históricas en defensa de su pueblo. Y México eligió ese guión con una precisión que solo se logra cuando has estado esperando ese momento durante años. Trump apostó a que México rogaría. Sus asesores le prometieron que las empresas volverían a suelo estadounidense, que México aceptaría condiciones peores con tal de mantener el acceso al mercado norteamericano, que la dependencia económica era demasiado profunda para que México pudiera maniobrar. Esos asesores calcularon mal. Calcularon tan mal que fuentes dentro del propio Partido Republicano, personas que no quieren que su nombre aparezca en ningún lugar, describen la situación actual en la Casa Blanca con una sola palabra: caos. Un caos generado por el choque entre lo que se prometió que pasaría y lo que está pasando de verdad. Y mientras ese caos se instala en Washington, el mundo sigue moviéndose. Europa está en estado de alerta máxima. Los cancilleres europeos están en reuniones de emergencia tratando de entender las implicaciones de una América del Norte fragmentada para la arquitectura de seguridad occidental. Porque si el eje anglosajón, si el pilar norteamericano de la OTAN, si la relación entre Estados Unidos y Canadá, que era el núcleo duro de la alianza occidental, se resquebraja, todo el edificio tiembla. Y ese temblor se siente hoy en Bruselas, en Berlín, en París y en Londres con una intensidad que no se sentía desde los peores momentos de la Guerra Fría. Para China, esto es la mayor victoria estratégica del siglo XXI. Y lo más extraordinario es que China no hizo nada militarmente agresivo para conseguirla. No movilizó tropas, no usó tecnología de interferencia, no lanzó ninguna operación encubierta de desestabilización. China simplemente fue paciente. China construyó su bloque, desarrolló su infraestructura de alianzas, creó una arquitectura financiera alternativa, y esperó a que la arrogancia de Washington hiciera el trabajo sucio. Y Washington lo hizo. Para Rusia, hoy marca el fin oficial de la era unipolar. El mundo que existió después de la caída de la Unión Soviética, ese mundo de una sola potencia dominante que dictaba las reglas del orden internacional, termina hoy. No con una guerra nuclear, no con una confrontación directa, con un tratado firmado en Ciudad de México entre un gobierno soberano y un bloque que eligió libremente. Esa es la nueva realidad. Y para el sur global, para todas esas naciones que durante décadas vieron como la única opción era alinearse con Washington o sufrir las consecuencias económicas y políticas de la resistencia, México se convierte hoy en la prueba viviente de que hay un camino diferente, que se puede decir no, que se puede construir una alternativa, que la valentía estratégica combinada con la preparación adecuada puede cambiar las reglas del juego incluso cuando el adversario es la potencia más poderosa de la historia moderna. Las opciones de Washington en este momento son, y esto es importante que lo entiendas con claridad, prácticamente inexistentes. Las sanciones económicas, el arma favorita de la política exterior estadounidense durante décadas, no funcionan contra un bloque que representa más del 40% de la economía mundial. No puedes sancionar efectivamente a un país que tiene acceso garantizado a los mercados chinos, indios, rusos y de decenas de naciones más.
La amenaza militar, el último recurso de cualquier hegemonía acorralada, significaría una confrontación directa con potencias nucleares. Eso no es una opción, es el fin de la civilización. Y la diplomacia, el único camino racional que queda, parte de una posición de debilidad absoluta. Porque el puente ya está roto. Y el que lo rompió fue Trump con sus propias manos, creyendo que tenía al otro lado a alguien dispuesto a rendirse. Es importante decirlo con honestidad, los próximos meses no van a ser fáciles. Para México tampoco. Un cambio de esta magnitud genera turbulencia. Habrá campañas mediáticas de desestabilización, habrá presiones, habrá actores internos e internacionales que intentarán sembrar dudas, generar miedo, hacer que la opinión pública se replantee si vale la pena. Eso es inevitable y hay que estar preparados para reconocerlo cuando llegue. La soberanía no es gratis. La independencia estratégica tiene un costo en el corto plazo, pero la alternativa es seguir en una relación de dependencia donde las reglas las dicta otro y pueden cambiar unilateralmente de la noche a la mañana según el humor de un solo líder político. Esa alternativa es infinitamente más cara en el largo plazo. Los cimientos del nuevo orden ya están puestos. La arquitectura financiera alternativa está en construcción. Las alianzas están firmadas. Los mercados alternativos están abiertos. Y México entra a este nuevo capítulo no como un actor desesperado que no tuvo otra opción, sino como un jugador que esperó su momento, construyó sus cartas y jugó su mano cuando el tablero estaba exactamente como necesitaba que estuviera. 27 de febrero de 2026. Graba esta fecha en algún lugar de tu memoria. No como el día en que el mundo se cayó, sino como el día en que se levantó algo nuevo. El día en que la arrogancia imperial fue derrotada no por una guerra sino por la inteligencia estratégica pura de una nación que durante demasiado tiempo fue subestimada. El día en que México dejó de ser actor secundario en el guión de otros para convertirse en el autor de su propio destino. El día en que América Latina dejó de mirar hacia el norte para empezar a mirar hacia adelante. Los libros de historia que se escriban sobre este periodo van a dedicar capítulos enteros a analizar cómo fue posible que una superpotencia se aislara a sí misma en su propio continente. Y la respuesta va a ser simple y brutal: creyó que podía. Creyó que las relaciones de poder eran permanentes. Creyó que la dependencia era una cadena sin llave. Y no lo era. El águila siempre supo dónde estaba la llave. Solo esperó el momento de usarla. Esto no terminó. Esto apenas empieza. Mantente informado. Cuestiona todo lo que los medios tradicionales te cuenten sobre esto, porque sus intereses no son los tuyos. Y si este análisis te abrió los ojos aunque sea un poco, compártelo. Porque la información en este momento es el recurso más escaso y más valioso que existe. Nos vemos en el siguiente.